lo que el apóstol Pablo había escrito a estos hermanos hace casi 2000 años y poder traerlo a este tiempo para con nosotros. Y vamos a retomar del versículo 25 hasta el 32. La vez pasada lo empezamos, pero no concluimos en la aplicación principal del texto. Efesios 4:25 en adelante, me puedes seguir con su vista o en la pantalla porque voy a hacerlo en la versión de las Américas. Le decía el apóstol, pues, lo siguiente: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Oremos, hermanos. Padre bendito, queremos nuevamente invocar tu gracia, tu presencia, la bendición de tu Espíritu en nuestros corazones, para que tu palabra entonces tenga un lugar correcto en nuestro corazón. Quita, oh Padre Celestial, todo estorbo a través de tu Santo Espíritu. Dame la gracia necesaria para no apartarme del texto, Señor, sino comprender cuál era el mensaje que tenías tú para aquellos hermanos que pasaban las mismas luchas que nosotros. Y ahora nos ayudes a poder descubrir cuál es esta aplicación que nosotros podemos tomar de estas palabras que inspiraste en tu santo apóstol. Ten misericordia de nosotros, renueva nuestros corazones, quita aquello que estorba y danos un corazón sensible para comprender que es tu consejo y no el de los hombres. Es tu palabra santa y no la nuestra. En el nombre de tu amado Hijo, danos esta gracia. Amén. Bien, como dije, vamos a retomar el texto que habíamos pausado y tratar de comprender cuál era la intención del autor. Lo que yo pienso, hermanos, que el apóstol Pablo hace aquí es dirigirse a este grupo de hermanos que él había testificado el Evangelio. En el libro de los Hechos tenemos el contexto de esta iglesia y no podemos separar esta epístola al contexto donde fue predicado el Evangelio. Ellos habían batallado mucho con obras inmorales, terribles, tiempos difíciles. Además que la cultura de Éfeso era caracterizada por el ocultismo. Y el ocultismo tiene su base en la mentira. Sí, el padre de mentira, aquel que derribó a nuestros padres en el Edén precisamente con un ataque de mentira y les dijo a nuestros padres: no moriréis, seréis como Dios. Es este mismo enemigo que estaba en la cultura donde nuestros hermanos habían recibido el Evangelio. Pero aquella cultura no es tan diferente a la nuestra. Una herramienta o una forma en la que Satanás intenta destruir la vida del ser humano es a través de la mentira. Y cuando el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Éfeso cuáles son los principios con los cuales ellos se podían renovar
y podían vestirse del nuevo hombre. Recordemos que el pasaje anterior nos exhortaba a que nos despojáramos del viejo hombre y que nos vistiéramos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y le está diciendo pues a sus hermanos, a quienes había llevado el evangelio, que esta era una responsabilidad de ellos. Cuando el Señor viene a nuestro encuentro con su verdad para atacar el error con el cual nosotros vivimos y que heredamos de nuestros padres, lo hace mediante el evangelio de la verdad, ¿sí? Él nos predica su verdad, nuestra necesidad de reconciliación con Él, nuestra necesidad de ser perdonados por su gracia y nuestra necesidad de un mediador que es Cristo, nuestro Señor. Efesios 1:12, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y creímos, ahí se instauró la nueva vida. Una vez y para siempre. Dios inició en nosotros esa nueva vida que nos alcanzará hasta la eternidad. Estas son verdades y realidades, hermanos, que no todos los creyentes logran discernir o vivir o disfrutar. A veces los creyentes solo se conforman con saber que han sido perdonados, que no van al infierno, que ahora tienen un Padre al cual se dirigen. Pero el evangelio tiene un alcance y una profundidad que manifiesta la gloria de la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Todo creyente que ha sido bendecido con la presencia del Espíritu en la salvación está capacitado por el propio Espíritu de ir manifestando esa gloria que el evangelio trae. El evangelio, según el mismo santo apóstol, en otra epístola escribe que el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Y ese poder se instaura en la nueva vida de la cual habla la palabra de Dios, ¿verdad? De modo que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas empiezan en una novedad de vida. Entonces, el pasaje anterior a este, el apóstol había exhortado a la iglesia que no anduviéramos como los gentiles que no conocen a Dios. Y luego describe las características de los gentiles. Y mayormente esa característica proviene de andar en la vanidad de la mente. Una persona que no ha podido, por la gracia de Dios, abrazar el evangelio, está destinada a andar en la vanidad de su mente, en sus pensamientos huecos, en lo que la sociedad ofrece, en la que la sabiduría de este mundo ofrece. Y esa vanidad lo lleva a una vida de alejamiento de Dios. Y el apóstol le está diciendo, al recibir ustedes la nueva vida, no puede ser que anden todavía como si no conocieran la nueva vida. Y esta es una palabra para todo creyente. Y se nos manda a comprender cómo es una vida que caracteriza a una persona sin Cristo. Y el apóstol dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Por lo tanto, despójense del viejo hombre, entiéndase todo lo que éramos antes de conocer a Cristo. Adán representado en nosotros con sus impulsos, con sus maneras, con sus formas, con sus decisiones de no perdonar, de ser grosero, de maldecir, de enojarse. Todas estas características que pueden estar presentes en una persona sin Cristo. Entonces, el apóstol dice, puesto que tienen ustedes esa nueva vida, ahora despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo hombre, versículo 22, que nos despojemos del viejo hombre que se corrompe con los deseos engañosos. Noten otra vez esa palabra de engaño, de mentira y todo ello. Y seamos renovados, versículo 23, en el espíritu de nuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios
ha sido creado, el nuevo hombre, en la justicia y santidad de la verdad. Nuevamente el concepto de verdad en contraposición sobre el engaño. Platicaba yo con el pastor Mario acerca de la batalla que tenemos todos los creyentes o la resistencia que tenemos a abrazar lo que literalmente la Biblia nos dice que somos y que hagamos. Y entonces todavía como que estos principios de fe no están instaurados de lleno en todos nosotros. Yo sé que hay crecimiento diverso entre todos nosotros. Unos caminan más estrechamente con el Señor, otros menos. Pero he sabido por todos que causa una tristeza, aún en el seno familiar, cuando conocemos un principio bíblico y la persona determina decir, pues sí, yo sé que la Biblia me llama a perdonar, pero no quiero perdonar esto, o no quiero hacer aquello. O me llama esto, pero pues sí, yo sé que la Biblia lo dice, pero no es tan fácil. Y entonces abiertamente decir esas palabras es contradecir la sabiduría que la palabra de Dios está manifestando. Y todos nosotros, hermanos, todos nosotros los creyentes tenemos esta batalla. Tenemos esta batalla en estos dos conceptos, permítanme leerlos, ¿sí? Dejar de hacer lo que caracteriza al viejo hombre, o sea, dejar de lado la falsedad, como dice el versículo 25. Dejar de hacer lo que caracteriza al viejo hombre no es el cristianismo, ni es ser como Cristo. Aquí los principios de sabiduría que está entregando el apóstol tienen que ver con el principio de sustitución, quitar y poner de forma simultánea, ¿sí? Todos nosotros, los que por alguna razón en ocasiones hemos intentado aprovechar este principio, sabemos la lucha que cuesta. Yo siempre he querido tener un jardín hermoso. La primera vez cuando nos casamos no teníamos forma porque no había ni un pedacito de tierra. Pero luego en una ocasión rentamos casa y un hermano que se reunía aquí me regaló un pasto muy especial y me dijo, me advirtió, este pasto necesita cuidado y necesita bastante agua. Y me dio unas semillas, las cuales empecé en el espacio frontal de la casa, quité todas las piedras, quité las pocas hierbas que había y empecé a sembrar la semilla y luego la regué y todo ello. Pero con el tiempo empezaron a salir junto con el zacate bonito otras cosas, ¿verdad? No, ese pedazo de tierra nunca había recibido agua. Y ya empezamos, en principio subió el costo del recibo del agua, porque se necesitaba. Pero luego empezaron a salir otras plantas que yo no planté, ahí, hierba pues. Y entonces ahí estaba mi lucha. Yo no podía apreciar la hermosura de ese pasto, era un pasto inglés. Me lo regaló el hermano. Y apenas empezó a ver el pastito inglés, pero más rápido crecían las otras cosas. Y era un esfuerzo, un pedacito y era un pedazo pequeño. Y me di cuenta allí que para tener algo hermoso se necesita mucho esfuerzo. Si nosotros hemos de pretender ser como el Señor nos llama a ser, semejantes a Cristo, hemos de entender, hermanos, que hay que quitar cosas de nuestra vida. Hay que desarraigar algunas cosas que la palabra de Dios nos llama a hacer. Esa teología de la gracia que circula aquí, que no pasa nada y pues el Señor comprende tus luchas, es una teología en realidad ajena al Nuevo Testamento. Nos está pidiendo la palabra de Dios que desechemos algunas cosas y nos vistamos de otras,
que quitemos algunas cosas que estorban la obra de Dios en nuestras vidas para que Él forme su imagen en nosotros y nos apropiemos de aquellas cosas o aquellas realidades o verdades que nos pueden hacer semejantes a lo que somos, el nuevo hombre, y manifestemos la gloria del Evangelio. Entonces, no se trata de solamente dejar hacer cosas, sino implantar otras también. Porque hay gente que puede ser que no tenga el Evangelio y deje de robar y deje de mentir y deje de hacer esto y aquello. Pero cuando la palabra de Dios nos pide a nosotros que dejemos de practicar algunas cosas y practiquemos otras, tiene una razón que ahorita la veremos, ¿sí? Y empieza pues el apóstol diciendo a partir del versículo 25, ¿verdad? Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La última vez que abordé este texto, quise centrarme y quise entender por qué inicia este párrafo con esta exhortación, citando el 9º mandamiento, ¿verdad? No mentir. Saben, hermanos, que la mentira, cualquier clase de mentira, cualquier tipo de mentira, causa estragos entre las relaciones entre las personas. En el matrimonio, en la familia, entre los hijos, entre los amigos, entre los hermanos, causa estragos entre nosotros. Y es habitual que nosotros los creyentes por momentos demos oportunidad a la mentira para protegernos una falta, para proteger esto, para aparentar algo que no somos. La hipocresía es un tipo de mentira y el apóstol afronta esto de una manera muy radical. Miren, veamos Hechos capítulo 19 y luego regresemos para comprender un poco acerca de lo que el apóstol tenía en mente. O sea, la iglesia a quien escribe originalmente el apóstol estaba sumida en este terreno de la falsedad, de la mentira. 19-18. Bueno, sí, 19-18. También muchos de los que habían creído en el Evangelio, entiéndase, continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaron a la vista de todos y calcularon el precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Bueno, para no tomar tanto tiempo, quiero citar un poco el contexto. Versículos atrás, el apóstol llega a esta cultura predicando el Evangelio y por ahí tiene mucha oposición espiritual. El reino de las tinieblas y de la maldad se presenta, pero el Evangelio se abre paso con poder en medio de toda esta oscuridad. En medio de toda esta angustia que sufría esta gente, inclusive había prácticas de exorcismo, ¿lo recuerdan? Los hijos de un tal Esceva que habían imitado, porque el Evangelio iba acompañado con señales. El apóstol Pablo, por la gracia de Dios, hacía señales y prodigios que solo pueden venir de parte de Dios. Y quisieron imitar al poder de Dios y no les fue bien. O sea, había un mundo de tinieblas y oscuridad. Y eso había dañado bastante la sociedad de Éfeso. Y es entonces que en esa comprensión el apóstol está escribiendo esta epístola y les está diciendo que, si regresamos al libro de los Hechos, que cuando el Evangelio llegó y ellos disfrutaron de la nueva creación y del poder que viene mediante la aceptación de la palabra de Dios, les llama a que tengan mucho cuidado y que ese espíritu de falsedad o esa, no me refiero a espíritu como
como un ente, sino la esencia de la falsedad que puede estorbar a todo creyente. Todos somos presa de la mentira por ocasiones, hermanos. Y el apóstol está diciendo que los creyentes debemos pensarla dos veces cuando en realidad vamos a interactuar con otros. Y nos dice que nosotros debemos dejar a un lado la falsedad y hablar la verdad con su prójimo. Y nos dice la razón. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Dos versículos, a ver si podemos apoyar la esencia de esta exhortación. Uno viene en el capítulo 1, ayúdenme a buscarlo. 1:10. El apóstol ha estado hablando al inicio de este capítulo de todas las bendiciones que tenemos en Cristo y por estar unidos a Él. Pero dice que aquellos que ahora que somos de Cristo, se nos ha revelado una verdad. Y dice el versículo 10, que se nos ha revelado con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. Dios, en su plan y su evangelio, dice que su propósito final es de reunir toda la raza humana en uno, su pueblo, ¿sí? Su iglesia, su pueblo. Más adelante dice que nosotros, los gentiles, antes éramos extraños a los pactos y a las promesas y a la presencia de Dios. Pero ahora, por medio de Cristo, capítulo 2, versículo 14, en otro tiempo, desde el 13, estábamos sin Dios y sin esperanza. Versículo 13, pero ahora en Cristo nosotros los que estábamos lejos, fuimos acercados por la sangre de Cristo. Entiéndase su redención, su sacrificio. Porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. O sea, tanto el versículo 10, que revela el propósito de Cristo de reunirnos como hermanos. Tú y yo somos hermanos porque tenemos el mismo Padre. Aunque no queramos ser hermanos, algunos de nosotros somos hermanos por la gracia del Evangelio. Y luego dice que de ambos pueblos o naciones, Dios ha unido a todos en un solo y nuevo hombre. Esa es una de las razones por las cuales no debemos mentir unos a otros y hablar la verdad siempre en amor. Tiene un efecto tan purificador la verdad, hermanos. La pretensión que un hombre tiene equivocada de aparentar o ser algo que no es bien dañino. Que yo quiera aparentar ante ustedes ser algo que no soy, es un daño que yo mismo estoy causándome. Yo sé que todos ustedes relacionan las palabras que yo digo con mi persona. Pero así es lo mismo con todos ustedes, hermanos. Finalmente, hay una realidad. Yo estoy seguro que si yo preguntara aquí, tengo 10 años predicando en este lugar, ¿de cuántos sermones se acuerdan, hermanos? Pues casi de nada se van a acordar ustedes de lo que he dicho, pero ustedes se van a acordar de mis actitudes, de si yo un día los traté con compasión o no. Ese es el punto central de este pasaje. Yo seré recordado y tú serás recordado, no por lo que sabemos, sino por nuestro carácter, si se asemeja o no a la realidad del Evangelio en nosotros. Es parte de lo que está diciendo el apóstol aquí. Entonces, si regresamos al párrafo, nosotros,
como esta iglesia, tenemos la tentación de por momentos abrazar la mentira y eso por instrucción divina se nos está pidiendo que no lo hagamos. Todos nosotros a veces oímos, como luego dicen, cantos de sirena. Una mujer de aquí, madre soltera, puede estar escuchando la mentira de un pretendiente. Una esposa o un esposo puede estar escuchando insinuaciones malignas, negativas y que se fundamentan en la mentira. Una madre de familia puede estar siendo presionada para que deje su responsabilidad como madre, que eso no se usa hoy. Todos nosotros somos presionados como aquella cultura para entonces en ocasiones actuar falsamente. Todos nosotros somos así todos los días. Y el apóstol está escribiendo los principios por los cuales nosotros enfrentamos toda esta condición caída a nuestro alrededor para salir victoriosos y manifestar la gloria del evangelio. Cuando venga la tentación para mentir o cuando seamos tentados a mentir, debemos comprender cómo funciona el evangelio aquí. Debo desechar conscientemente aquello que sé que voy a aceptar como algo falso y debo entonces aceptar lo que es verdadero. Aunque me ponga rojo por un momento, yo tengo que hablar verdad con mi prójimo y mayormente con los nuestros, con nuestros hermanos. Desechamos pues a un lado, hacemos a un lado la tentación de aceptar lo que no es y adoptamos lo que es. ¿Qué papel, pregunto yo, tendrá la verdad en el cristianismo, en la santificación del creyente, en la santidad del creyente? ¿Qué papel tendrá, hermano? La pregunta. Aquí encontraríamos en este propio texto muchos fundamentos, pero el más clásico, ¿verdad? El Señor está orando, Juan capítulo 17, está intercediendo por sus discípulos. Padre, pues en lo que yo muero, guárdalos del maligno, y está intercediendo por ellos. Y entre todas las cosas que está diciendo, Él termina diciendo las siguientes palabras en Juan 17, 17. Santifícalos en tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Quiere decir que la santidad de vida y la madurez en el creyente tiene como fundamento la verdad del evangelio, la verdad de su palabra. Él se definió como la verdad, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad tiene un papel preponderante en el cristianismo. El hombre es renovado por el conocimiento de la verdad. El creyente es santificado por el conocimiento de la verdad. Esta obra, hermanos, dijimos que la realiza el Espíritu en el corazón. ¿Sí? Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Su buena voluntad es santificarnos, pero también el creyente está inmerso en esta obra. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí están las dos partes. El creyente con su diligencia, haciendo lo que la palabra y la sabiduría divina le está indicando, y el Espíritu haciendo la obra donde nosotros no vemos. Yo hago lo que me pide la Escritura, y hay un efecto interno en nosotros que solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. Ese cambio en el corazón al que se refiere la Biblia, en Hebreos 8, que en aquellos días yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones, y está hablando de la obra del Espíritu. Dios en su gracia nos da su Espíritu y Él está realizando una obra en conjunto con lo que nosotros estamos haciendo también. Desechando la mentira, hablamos la verdad con el prójimo. Y no solo eso,
nos lleva de un enojo injusto a un enojo justo, porque dice, airaos, o sea, en las relaciones entre las personas siempre ocurrirá esa tentación de ceder y manifestar lo que no es de Cristo. Y el apóstol dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque eso es darle oportunidad al diablo. Si somos un cuerpo y está hablándole a una iglesia, entre más nos relacionemos entre nosotros, se manifestará más algunas condiciones del primer Adán. ¿Están de acuerdo? Así de lejecitos, pues no hay tanta fricción entre nosotros. Pero si nosotros empezamos a convivir estrechamente, mostraremos algunos patrones de conducta que no glorifican al Señor. ¿Y cuál es el remedio para ello? Nuevamente el Evangelio. Airaos, pero no pequéis. Mucho menos dure un enojo premeditado en vuestros corazones, para que no le deis lugar al diablo. Pasamos de una ira injusta a algo que sí, puede ser verdad, que yo fui ofendido y esto y soy una persona con sentimientos y me enojo, pero no voy a reaccionar con todo lo que el antiguo hombre estaba acostumbrado a hacer. Y no necesariamente necesitamos palabras escandalosas, hermanos. Esto está apuntando al corazón, al espíritu de la ley. Porque yo con mis propias actitudes puedo en realidad hacer casi lo mismo que si mis palabras salieran de mi boca. ¿Me estoy explicando? Entonces, esto va apuntando en realidad al corazón, porque si no podemos comprender que estos principios están aquí, son divinos y son para que el creyente muestre algo que al final vamos a mencionar, estamos desechando la sabiduría divina. Pongamos un ejemplo práctico. Usted y yo tenemos una discusión, una actitud equivocada, yo me molesto y paso por alto esto y lo insulto con un sarcasmo, con una palabra, con una actitud. Yo le estoy dando de ahí lugar al diablo. ¿Sí? Estoy llamado a refrenar eso. Y ahorita vamos a ver cómo concluye el propio apóstol con una conclusión. Mientras yo deseche estos principios, no veré en realidad el poder del evangelio en mi vida. Si yo sigo permitiendo que algo que me causó enojo me permita decir o hacer o esto, no manifestaré la gracia que el evangelio tiene. Es un principio de dejar y sustituir. Sigue diciendo el apóstol, el que roba, no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, esta es una alusión también al octavo mandamiento. La palabra es clara, el trabajo es digno para todos los creyentes. Una de las palabras que dijo el apóstol a la iglesia de Tesalónica es que el que no trabaje, que no coma. El trabajo tiene una dignidad muy alta. Dios nos hizo en realidad, hermanos, para estar ocupados, para entregarle la gloria con lo que hacemos y con las habilidades que tenemos. Y llama a los creyentes a tener esta cultura de gracia, de que somos solamente administradores, y nos lleva no solamente a no robar o a no defraudar a los hermanos, sino que más bien trabajemos, veamos la dignidad del trabajo y tengamos que compartir con el que tiene necesidad. Estos principios pueden parecer a la iglesia tortuosos,
difíciles, impositivos, es más, nada atractivos. Bueno, ¿qué me está diciendo el hermano? Que esto y que el otro. Le está diciendo la palabra de Dios. Esto, hermanos, este principio de quitar y poner o de sustituir, aunque lo duden o aunque lo dudemos, lleva al creyente a una madurez poco a poco, a desarrollar hábitos en su vida que al punto el creyente es una persona madura que va a reflejar el carácter del Señor, humilde, manso, porque estos principios nos llevan, apuntan hacia allá, como veremos la conclusión. ¿A quién no le gustan esos principios espectaculares, verdad? Que oremos para que se derrame el fuego de Dios y yo aquí de un momento a otro soy liberado de mis formas, mis maneras y mi pecaminosidad. Así se predica en algunos lugares. Pase usted, yo le pongo la mano encima y oro por usted y usted ya se deshizo del problema. Eso no puede ser. No es la forma. Está aquí manifestado en la sabiduría del apóstol diciéndonos todo esto, hermanos. Voy a apresurarme porque sí quiero concluir en esta ocasión. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad del momento, que imparta gracia a los que lo escuchan. Todo lo que viole la voluntad de Dios, hermanos, y la santidad de Dios en el corazón, va a terminar por entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Sean las palabras, sean una vida de ocio, sean una vida que acepta la mentira, sea una vida que manifiesta el enojo sin cuidado. Todo esto que está diciendo el apóstol tiene una relación directa con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Las palabras que salen de nuestra boca, hirientes en ocasiones, medias verdades, que escarnecen, no son. Deberíamos pensarlas 2 veces antes de pronunciarlas, porque así se rompe la unidad, no solo en una iglesia, entre cualquier persona que se relaciona. Y todos estos principios de quitar y poner, ninguna palabra salga corrompida, o sea, que tenga intención de no ser cumplida, de dañar, de esto, de aquello, no debe ser dicha. Todos tenemos esa tentación, sino que nosotros debemos procurar decir aquellas palabras que edifiquen a los demás. Repito, hermanos, este principio por el cual caminamos para tener victoria sobre el viejo hombre son estos, y parecen muy metódicos, pero así es como está diciendo la palabra de Dios, que se aborda los principios de renovación. Empiezo yo a trabajar con esta área, ya no voy a decir aquello que estoy tan acostumbrado y recordaré lo que dice la palabra y voy a decir palabras de edificación. Y entonces yo continúo en ese patrón y el Espíritu Santo va moldeando mi corazón y habituándolo a deshacerse. Y mientras más continúo yo haciendo esta guerra contra lo que se me está indicando, más el Señor por su Espíritu estará obrando en el interior de mi corazón. Estaré en facultades de resistir la tentación con mayor gracia. Continúa. Entonces, esto, versículo 30, donde está enfatizando el apóstol, y no, obviamente es ahí, nos conecta con lo que acaba de decir anteriormente, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu, según lo que vimos en los primeros capítulos, es la garantía de nuestra herencia, hermanos. Es la garantía de que llegaremos a la gloria o la glorificación. Y este ser, llamado por los teólogos la tercera persona de la Trinidad, vive en nosotros, dentro de nosotros. Este es un misterio difícil de comprender.
todos y cada uno de nosotros que hemos sido salvos por la obra y persona de Cristo, si somos de Él, mora el Espíritu Santo en nosotros. Nos transforma, nos guía, nos permite orar, nos lleva a orar, a buscar el rostro de Dios, nos redarguye, nos santifica, nos perfecciona. Él hace esta obra en nosotros. Y como dijo mi hermano Mario, en 1 Timoteo 3:16 dice que toda la palabra fue inspirada por Él, por el Espíritu. Y estas palabras también son inspiradas por el Espíritu. ¿Cuáles? El principio de quitar y poner. Desechar lo que no, desechar el enojo, actuar con bondad. Esto, la carne, hermanos, o naturalmente no puede ser llevado a cabo en nosotros sin su presencia y sin su poder. No se puede. Es una obra de Él en nosotros. Yo hago lo que me pide la Escritura y Él confirma eso en el interior, en nuestro corazón. El no hacerlo implica contristarle, implica resistirlo. Estoy por terminar, dice. ¿Se ha quitado pues de vosotros toda amargura? Yo me hacía la pregunta, bueno, ¿por qué escribe este santo apóstol estas palabras a una iglesia así, o como nosotros? Se ha quitado de vosotros toda amargura. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuál es el reflejo de la amargura en el corazón de una persona? ¿No será todo lo que sigue a continuación de ese propio versículo? ¿Qué hace una persona que no ha tratado ese resentimiento en su corazón y le da lugar a aquello que él cree que eso fue una injusticia hacia él? Bueno, la amargura se manifiesta en enojo, ¿no? Nadie me comprende, esto y aquello. No solamente se puede manifestar en enojo, sino que como que avanza de tono. Luego puede dominar a aquel que continúa en amargura con la ira. Y de la ira en el corazón puede pasar a otro grado. Los gritos, la maledicencia, así como toda malicia. Y la pregunta clave para llegar a una conclusión: ¿pueden los creyentes vivir por momentos una vida de amargura? Aquí se está diciendo que debemos luchar contra ella. Y se asume que los creyentes podemos darle lugar a la amargura. Algo no tratado con sabiduría. Un acto, una actitud, una relación. Y el apóstol, a través del Santo Espíritu, dice: tienes que luchar para quitarla. Y noten que el texto nos está a nosotros dejando la responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? No dice que Dios no la va a quitar. Dice que yo tengo que luchar para que la amargura no permanezca ahí y se manifieste en ira, en gritería, en maledicencia, en palabras, etcétera. Y ahora sí llega el apóstol a la conclusión de todo el pasaje, en el siguiente versículo. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, y aquí está la clave, hermanos. Así como también Dios os perdonó en Cristo. Qué palabras, hermanos. Qué profundidad y gracia del Evangelio viene hacia nosotros. ¿Sí? ¿Cómo te perdonó Cristo? Pregunto yo. ¿Qué tanto ha perdonado Cristo a tu vida
como para que tú no puedas perdonar a alguien que te esté produciendo amargura en tu corazón. Y el apóstol exalta aquí el evangelio y nos dice de dónde tomarnos para que esto sea posible. Para que se muestre la benignidad del evangelio que ha caído hacia nosotros o que se ha acercado a nosotros. Cuando nosotros vemos la persona de Cristo en los evangelios, o como lo presenta el apóstol Pablo, uno no puede más que quedar desarmado. O sea, el Señor era tan perfecto en su bondad, en su misericordia hacia otros, aún en su justicia, en su veracidad cuando confrontaba a las personas, la perfección de Dios manifestada en el hombre que fue creado a su imagen y semejanza. Si nos remontáramos al libro de Génesis, cuando vemos la creación y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y cuando crea al hombre y vio Dios que era bueno en gran manera, así como lo creó, como fue su intención, que fuera semejante a él, al Dios que nos creó. Pero luego vemos que en ese lugar precioso, en el Edén, pues se gestó el primer dolor, las primeras lágrimas de nuestros padres al verse engañados por el enemigo y caer de su estado, etc. Pero Dios no quedó allí, hermanos. Él trazó desde antes de que eso sucediera el plan maravilloso de nuestra redención y nos presentó y nos trajo, como vimos en el Evangelio de Juan, a su propio Hijo, perfecto, santo, íntegro, puro. El modelo de la humanidad estaba ahí representado en él. Dios solo se complace en la perfección, ¿estamos de acuerdo? Este es mi Hijo amado, dijo desde el cielo, en el cual tengo complacencia, porque esa es la intención de Dios para la humanidad, que seamos como Cristo, hermanos. Eso se logrará cuando Él nos glorifique, cuando se quede este remanente aquí, cuando seamos levantados hacia la nueva vida, todos seremos como Él. Pero mientras nosotros llegamos a ese estado, se nos dice cómo ser victoriosos para despojarnos del viejo hombre. Ahí está, no voy a repetir todos estos mandatos de quitar y poner de forma simultánea. O sea que cada vez que yo me vea tentado de enojarme contra usted o usted contra mí, yo tengo que recordar estos textos. Yo no me voy a guardar, voy a cerrar mis labios para no herirlo y no decir palabras que luego ya no las pueda yo recoger. O que si la próxima vez voy a mentirle deliberadamente, pues yo también tenga que considerar que el camino para deshacerme del viejo hombre es este: hablar verdad, compartir y usar misericordia para con los demás, trabajar de forma digna y todo lo que está diciendo aquí el apóstol. Entonces la conclusión sería la siguiente. El versículo 1 es la conclusión de todo el párrafo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados o que fueron amados. Y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Esta sería para mí la conclusión del apóstol. Aquí está resumida la ley, hermanos. Cuando el Señor da la ley allá en Éxodo 20, y Él dice lo que los mandamientos 8 y 9 que acabamos de ver, no hurtarás, no dirás falso testimonio, lo pone de forma negativa, como ya lo vimos, no hacer esto. Pero aquí en Efesios lo lleva al otro lado, hacer lo otro. Y esto no es otra cosa, queridos hermanos, que más que la ley del amor. El amor descrito en la palabra de Dios y como está aquí,
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La descripción del amor la tenemos en 1 Corintios. No se envanece, no busca lo suyo, no se irrita. Veámoslo, veámoslo, porque esta sería para mí la conclusión. 1 Corintios 13. Porque todo lo que vimos en Efesios puede concluir con la comprensión de andar en la ley del amor. Versículo 4 en adelante. El amor es paciente. ¿Lo tienen? El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, sino que se alegra, y ahí está la palabra otra vez, en la verdad o con la verdad. No se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Más todavía dice el 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hasta ahí. ¿Sí? Es una descripción del andar en amor, del cumplimiento del espíritu de la ley, lo que acabamos de ver en Efesios 4. Y por eso concluye el apóstol así. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó a nosotros y se entregó como una ofrenda en sacrificio por nosotros. Entonces, todo este bagaje de exhortaciones e imperativos que vemos en Efesios 4 nos lleva a esta conclusión. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Como Él nos amó, esa debe ser nuestra intención hacia otros. Amarles de la misma forma. En una de las lecturas que tuve de los escritos de los puritanos, hacían referencia a lo siguiente. Hubo un teólogo que Dios usó mucho para escribir tanto para la iglesia cristiana, un mundo de escritos muy profundos. Y él fue convertido por un cristiano muy sencillo llamado Crisóstomo, bien piadoso el hermano. Y este hermano al que me refiero, prolífico y escritor y todo eso, cuando se entrevista con él, le dice algo así: yo nunca busqué en el cristianismo la respuesta a mi necesidad, pero sé que la tenían, le dice al predicador. Y no fue tu elocuencia ni tus decenas de predicaciones las que hicieron impacto en mi vida. Fue tu amor hacia mi persona, le dice, que no me pagaste en cuanto a la ofensa que yo te hice. Entonces Ambrosio manifestó esta gracia. Aunque fue un gran predicador, el otro lo superó por mucho, pero dijo, no fue todo aquello, sino tu carácter, en realidad lo que impactó mi vida. Y es parte de lo que estamos viendo, hermanos. Si nosotros nos asemejamos al Señor Jesucristo y empezamos a deshacernos del viejo hombre, actuando responsablemente y obedeciendo lo que la palabra de Dios nos dice, la bondad por sí sola con el tiempo se manifestará en nuestras vidas. Tendremos cierto impacto con nuestros hermanos, con la iglesia y con los de afuera. En ocasiones nuestra vida no impacta a nadie, porque en realidad el fruto del Espíritu no está siendo manifestado por la gracia del Evangelio y de la palabra. Y por esa razón nos pide el apóstol que hagamos frente al viejo hombre
y nos despojemos de él bajo estos principios de quitar y poner, o principios de sustitución. Esta es la sabiduría del Evangelio, esta es la sabiduría de la palabra. Y hemos de abrazarla con gracia y pedirle al Señor que nos bendiga para recibirla como de su parte y no palabra de hombre. Nos ponemos de pie, hermanos. Y vamos a orar para pedirle al Señor gracia y misericordia para nuestras vidas y pedirle que estos principios puedan permanecer en nosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tenemos una lucha, Señor, que no ignoramos, una lucha que tuvieron nuestros antepasados, las iglesias a las que fueron escritas estas palabras. Y todos nosotros reconocemos que esta lucha no es sencilla. Reconocemos que hay tanta presión a nuestro alrededor, la sociedad, la cultura, todo, y aún nuestro propio interior se levanta en contra de tu sabiduría y tu conocimiento. Queremos pedirte que nos perdones. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros y nos despiertes y nos levantes a un nuevo caminar contigo, Señor. Reconocemos que algunos de nosotros no hemos actuado con estos principios, que en ocasiones pagamos mal por mal. Te pedimos que nos perdones. En ocasiones guardamos el enojo y las palabras surgen de lo interno de nuestro corazón hacia otros y te ofendemos y te pedimos también que nos perdones. Y en ocasiones también deliberadamente nuestra lengua se mancha con la mentira y te pedimos también perdón. Estamos rogándote que en tu gracia y en el poder de tu Espíritu nos ayudes a abrazar esta porción de tu palabra. Tú deseas que seamos como tu Hijo y para eso nos salvaste. Algún día seremos como Él, pero mientras llegue ese día donde tú nos resucites a la gloria, ayúdanos a ser victoriosos, ayúdanos a ser obedientes en estos principios y que tu evangelio y su gloria se puedan ver en el poder de la resurrección de tu Hijo en nuestras vidas. Que sea un paso a la vez y podamos ir conquistando alguna área día a día. Ayúdanos a ser bondadosos como Él. Ayúdanos a perdonar y ayúdanos a honrarte con nuestra vida, con nuestros pensamientos. Ten misericordia de nosotros y levántanos a un caminar más estrecho contigo. Ayúdanos, danos esta gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Hoy no vamos a cantar al final. Puedo entregarte si todo viene de ti. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Dios, vino nuevo, haz de mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino está aquí, lo viejo entrego, pues tu nuevo fuego arde en mí, oh arde en mí. Donde hay vino nuevo, hay nuevas fuerzas, hay esperanza. Tu reino pues tu nuevo fuego arde en mí. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras hacer tú de mí. Oh, que puedo entregar
entregarte. Si todo viene de ti, Dios vino nuevo, haz de mí